Hemos retornado y en esta oportunidad vamos a continuar nuestro programa de presentaciones. Muy bien, nos va a acompañar en esta oportunidad el profesor Daniel Elías Rivas Villarroel con el tema Gestión de riesgos en salud ocupacional con el uso de inteligencia artificial. El profesor Daniel Elías Rivas Villarroel representa a nuestro hermano país de Chile. Él es gerente de operaciones en CareYouSafe. Él actualmente es gerente de operaciones en CareYouSafe. Cuenta con una maestría en dirección y gestión estratégica en salud. Él es especialista en salud digital, docente de la Universidad Santo Tomás de Chile y también docente de la Universidad San Sebastián de Chile. Con ustedes, el profesor Rivas. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Saludos desde Chile, ¿ya? Acá estamos con 2 horas por sobre el tiempo, ¿cierto?, del país que acoge este seminario. Voy a proceder a compartir mi pantalla y frente a cualquier inconveniente que ustedes detecten tanto en mi audio como en la proyección de la pantalla, me lo hacen saber para yo poder intentar repararlo y proceder con la presentación sin mayor inconveniente. Bien. ¿Se observa bien la pantalla? ¿Estoy proyectando correctamente? Se confirma, buena recepción. Muchas gracias. Bien, bueno, mi nombre es Daniel Rivas, soy gerente de operaciones y proyectos en CareYou. CareYou es una empresa que se dedica a la salud digital en Chile, tanto a verticales asociadas a la salud ocupacional, como también verticales asociadas al desarrollo de software y tecnología para la simulación clínica en universidades, y por esto también mi vínculo con diversas casas de estudio acá en Chile, como también al desarrollo de software e implementación de sistemas que permiten hacer gestión adecuada de la salud, tanto a nivel poblacional, del ámbito privado, como el sector público. Lo que yo les quiero contar hoy y lo que les voy a mostrar es parte de nuestra vertical empresa que se dedica principalmente a el cuidado de los trabajadores en el sector de la industria, donde nuestro empleo principal de tecnología y donde se ha potenciado el desarrollo tanto del software como de algunos elementos de hardware es en la minería. Y esto tiene que ver principalmente con la gestión de riesgos en salud ocupacional, con experiencia directa en el tema que es más fuerte en este seminario, que tiene que ver con la detención, ¿cierto?, la detección de la fatiga y de la somnolencia. Bien, ¿qué es lo que encontramos nosotros y cómo nosotros como empresa llegamos, ¿cierto?, al mundo minero? Principalmente nos dimos cuenta de que uno de los problemas más graves de la industria minera deriva principalmente de la salud de los colaboradores. No necesariamente, ¿cierto?, solo del ámbito asociado a la somnolencia y la fatiga, que si bien es cierto, es uno de los que impacta mayormente, tanto en el rubro asociado a la conducción, como también a aquellos trabajadores que trabajan directamente, ¿cierto?, en la operación y en la extracción de minerales, debido a las condiciones ambientales a las cuales estos se someten, están sujetos también a sufrir distintos tipos de patología o tener un factor de riesgo superior que aquellos trabajadores que trabajan en alturas más cercanas al nivel del mar. Lo que nosotros detectamos y lo que nosotros evidenciamos fue que en la mayoría de los casos la detección de estos riesgos y de estas condiciones en el ambiente minero y en el ambiente industrial tenía un carácter reactivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mayoría de los elementos que se encuentran instaurados en el rubro minero, en el rubro metalúrgico y en el rubro de transporte,
tienden a responder posterior a la ocurrencia de un evento puntual. Llámese evento puntual, caer en un estado de somnolencia, donde ciertos elementos como sensores y distintos implementos que están dentro de la cabina de los conductores de distintos tipos de vehículos permiten evidenciar que un trabajador está entrando en este proceso, ya sea porque se encuentra pestañeando, porque ha tenido un balanceo, ¿cierto?, alterado de su cabeza, o bien porque ha desviado su trayecto que debía seguir. Entonces, en torno a esta problemática y en torno a lo que nosotros evidenciamos, intentamos tratar de generar en respuesta tecnología e innovación que permitiera predecir y generar de cierta forma una consejería antes de que ocurriera un evento, tratando de actuar de forma preventiva y predictiva, dejando un poco de lado ya, ¿cierto?, todas las acciones que ocurren posterior a la presencia y a ya estar sufriendo el trabajador un accidente o estar ya debutando con alguna condición. La propuesta de valor, nosotros partimos con el desarrollo de una plataforma multimodular que permite integrar información, y esta información se integra a través de distintas fuentes de información. Cuando uno desarrolla un software y desarrolla una plataforma con una flexibilidad que permita integrar información de diversas fuentes, nosotros lo que podemos hacer es automatizar procesos para que la plataforma, a través de una base de datos, un data lake, pueda obtener la información que va ingresando de diversas fuentes que están integradas a través de API, que es un código de integración y de comunicación entre plataformas y servicios digitales, ir actualizando esta data para buscar vinculación de esta data según lo que nosotros hayamos programado. En torno a esto, nosotros partimos con modelos iniciales que nos permitían generar un perfil de riesgo a través de variables específicas que nosotros determinamos a través de estudios en la literatura, revisiones bibliográficas y también, ¿cierto?, en base a datos de la experiencia del rubro minero, determinar qué variables eran las más importantes y que tenían mayor peso en la presencia de fatiga y somnolencia en los operadores y conductores de diversos tipos de vehículos. En torno a esto, nosotros implementamos un sistema y dentro de esas fuentes de datos que están integradas en nuestra plataforma, nosotros agregamos una fuente de datos dinámica, una fuente de datos que permitiera tener comunicación más cercana con el colaborador, con el conductor, y esta fuente de datos la entrega un dispositivo biométrico, pudiendo ser un reloj o una pulsera, que cada cierto tiempo y a una frecuencia de programación establecida por nosotros, le solicitamos al dispositivo que tome mediciones del estado fisiológico del trabajador. Mediciones como frecuencia cardíaca, saturación parcial de oxígeno o oximetría, presión arterial, temperatura, entre otros. Entendiendo que el comportamiento del trabajador durante el tiempo de operación, al igual como se comporta, ¿cierto?, una máquina o un motor sometido ante estrés, nosotros, si nos interesa poder llegar a tiempo a la mantención de ese motor, nosotros necesariamente debemos tener como información la frecuencia de uso de ese motor, debemos tener como información a qué temperatura trabaja ese motor, debemos tener como información cuáles son las vibraciones, cuál es la velocidad con la cual se ejecuta, para poder calcular y llegar a tiempo con la mantención y no actuar de forma reactiva, ¿cierto?, cuando ya ese motor no da más y lo único que toca es cambiarlo. Nosotros, tratando de llevar esas formas de trabajo del área de mantención de maquinaria al área de trabajo de salud ocupacional y seguridad directamente con el trabajador, es que generamos un monitoreo biológico de estos parámetros en los trabajadores para poder identificar
el riesgo de estos trabajadores de sufrir algún evento asociado a patología cardíaca, asociado a patología respiratoria, o bien, ¿cierto?, nuestro principal desarrollo, que es hacia la presencia de un estado de somnolencia o de fatiga. En torno a esto, se implementó un piloto en Chile, ¿ya? No voy a nombrar el lugar donde lo implementamos por protección, ¿cierto?, de la industria, que nos permitió y nos abrió las puertas y creyó en nuestro sistema para poder pilotear esta solución, pero posterior al tiempo de implementación del piloto se logró determinar mediante un estudio 2 KPI, y esos KPI que determinaron poder continuar y avanzar hacia el desarrollo de este sistema de gestión de cuidado tenían que ver principalmente con la disminución en la tasa de accidentes, vinculada principalmente a la reducción en el número de detenciones críticas que estaban asociados, ¿cierto?, a sufrir somnolencia o fatiga durante la operación, y esto compararlo con grupos de personas que no se encontraban sometidas a nuestro sistema, sino que seguían el flujo normal establecido por la industria para, por supuesto, detener la fatiga y somnolencia a través de los distintos dispositivos como cámaras y dispositivos que están inmersos dentro de la cabina de los conductores. Luego de esto, el otro KPI fue una relación que se tomó en torno al tiempo que se ganó por haber reducido las detenciones críticas. Y gracias a la reducción de las detenciones críticas, se logró mantener más tiempo la operación de los camiones, producto de que los conductores, ¿cierto?, no presentaron estos eventos durante la operación, y con esto se aumentó la productividad. ¿Ya? La verdad es que el KPI de la productividad es un KPI que se extrapola de la disminución de los accidentes, porque la idea de este sistema apunta principalmente a la protección del colaborador y a generar un entorno más saludable en la operación minera. Pero sí o sí, para aquellos que les interesan los números, ¿cierto?, esto tiene un impacto directo en la productividad, y por lo tanto, si tiene un impacto en la productividad, también tiene un impacto de carácter económico, que es un beneficio para la empresa que nos toma a nosotros como opción. ¿En qué se basó este sistema principalmente? Este sistema se basa en trazabilidad del historial de salud de los colaboradores, se recopilan distintos datos que, como bien presentó, ¿cierto?, anteriormente la doctora en torno al estudio de sueño, existen distintas variables y caracterización de perfiles de trabajadores que tienden a tener mayor riesgo de sufrir somnolencia y fatiga durante la operación. Estas características pueden estar asociadas al grupo etario, estas características están asociadas al género, estas características están asociadas al nivel de capacitación y de experiencia que tenga el colaborador dentro de la industria, como también, ¿cierto?, características que están asociadas a las distintas variables fisiológicas que presenta el trabajador como tal, desde su índice de masa corporal, desde parámetros que también son predictores de que esté en riesgo de sufrir apnea del sueño, como la medición de la circunferencia de cuello, entre otros. En torno a esto y la asociación de las variables fisiológicas medidas en tiempo real y extraídas desde el dispositivo biométrico, se generaron perfiles de riesgo de estos trabajadores, vinculando variables a través de distintos modelos matemáticos. Se establecieron perfiles de riesgo que permitieron identificar a los colaboradores antes de entrar a un turno, cuáles de ellos tenían cierto nivel de riesgo de sufrir un evento durante la operación y cuáles no. Y con esto, por supuesto, conseguir de esta forma mitigar el riesgo con diversas estrategias que van, estrategias en tiempo real durante la operación, estrategias de comunicación, estrategias de cambios en los patrones de ruta y de conducción, como también estrategias posteriores que tienen que ver con diversos planes que permitan fortalecer la salud de los colaboradores y apoyarlos hacia la solución de los problemas que los están llevando a tener un perfil de riesgo mayor durante la operación minera.
Nuestra vertical que se encarga, como empresa, ¿cierto? Que somos CareYou, nuestra vertical que se encarga de generar todo el desarrollo tecnológico y constantemente actualizar los modelos en torno a la gestión de la seguridad y la salud ocupacional, se llama SAFE. Y SAFE es una plataforma modular inteligente de seguridad, cuidado y eficiencia en la industria minera y transporte. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Nuestra plataforma es modular porque permite integrar elementos, como les comentaba en un principio de la presentación, elementos que están caracterizados ya, distintas bases de datos y fuentes de información, que lo más regular es que se guarden y que la mayoría, ¿cierto?, los mantenga en archivos de carácter Excel que no interactúan entre sí. Archivos que están vinculados a un archivo que puede ser las variables asociadas a las características de edad, género y nivel de capacitación y antigüedad de los colaboradores. Otro Excel puede ser todos los exámenes de salud ocupacional o el historial de salud ocupacional que tengan los trabajadores, y puede existir otra base de datos que esté vinculada principalmente al tipo de vehículo que conducen, además del tipo de vehículo que conduce, a antecedentes que ya estén presentes en minas, ¿cierto?, asociados a trabajadores de presencias previas de somnolencia, de fatiga o de algún tipo de incidente o de accidente. Nosotros tomamos estas distintas fuentes de información y estas fuentes de información las vinculamos a una plataforma. En torno a esa vinculación de fuentes de información, nosotros generamos un data lake, generamos una base de datos para aplicar posteriormente con Machine Learning, modelamiento matemático que permita tomar variables de alto impacto y esas variables de alto impacto asociarlas a algoritmos matemáticos iniciales, algoritmos predictores que permitan esta variable, que puede ser cambios de tal porcentaje en la frecuencia cardíaca, que puede ser edad mayor a 40 años, que puede ser género, índice de masa corporal por sobre cierto número, generar un perfil de riesgo para posteriormente, en torno a ese modelo matemático, identificar todos aquellos colaboradores que tienen esas características y en torno a esas características poder nosotros informar con antelación que esos trabajadores tienen ciertas condiciones que los hacen más propensos a, durante la operación, sufrir algún evento vinculado a la fatiga y somnolencia o algún evento vinculado a un tipo de riesgo que nosotros queramos estudiar como tal. Y digo un tipo de riesgo que nosotros queramos estudiar como tal, porque dependiendo cuál va a ser la variable estudio, si la variable estudio va a ser fatiga y somnolencia, ¿cierto? Los distintos elementos que nosotros tenemos en estas fuentes de datos integradas van a ser diferentes. Hacia mí me interesa determinar si un trabajador tiene o no tiene un alto riesgo, si yo lo posiciono en una operación a gran altura para hacer extracción o para operar una máquina de perforación, si tiene o no riesgo de sufrir un evento coronario, las variables no van a ser las mismas. Entonces, en relación al riesgo que yo quiero determinar y en relación a la base de datos disponible, yo tomo estas variables, les doy un peso y en torno a ese peso genero un modelo de asociación. Nuestra plataforma es modular porque, además de hacer toda esta gestión que permite integrar las diversas tipos de variables, como nosotros también tenemos desarrollo de software que está vinculado a la salud como tal, a la salud poblacional en ambiente público y privado, nosotros tenemos la capacidad de que estos perfiles se unifiquen. Por lo tanto, si la gestión de la salud ocupacional y de la seguridad de los trabajadores se quisiera hacer en un solo ambiente, ese ambiente es el único que nutre y que genera data que permite modificar y actualizar en torno a cómo se actualiza esta data los perfiles de los trabajadores, ya generando una red de comunicación circular que permite además hacer la gestión posterior a la identificación de un suceso. O sea, si yo identifico a un trabajador, la gestión de esta identificación, desde la aplicación de un informe, desde la evaluación por parte de personal de salud, ya sea un médico ocupacional, ya sea un médico especialista vinculado a algún tipo de riesgo específico como alguna patología cardíaca, hasta la aplicación de programas y manejos de tratamientos vinculados al trabajador específico, que yo identifiqué que su problema principal está asociado a un aspecto nutricional, o que yo identifiqué que su problema principal está asociado a un aspecto vinculado a salud mental, o bien
a algo que arrastra desde tiempo atrás, que tiene que ver principalmente con alguna patología, dolencia musculoesquelética. Dentro de estos elementos, además del desarrollo de la plataforma, nosotros contamos con distintos tipos de hardware, ¿ya? Y el hardware no lo construimos nosotros en Chile, pero sí nosotros lo diseñamos con nuestro equipo de desarrollo. Tenemos proveedores que construyen nuestros sistemas en China, y en torno a la construcción de estos sistemas trabajamos con dispositivos biométricos, relojes biométricos específicos, que tienen carácter de poder ser, posterior a su construcción, intervenidos por nosotros para poder vincular la comunicación con nuestra plataforma y con nuestras bases de datos, y poder programar la tasa de actualización en la cual yo quiero que el dispositivo comunique esa data con la nube, para que posterior a eso, ¿cierto?, la plataforma procese y en torno al modelado matemático entregue información. Y también tenemos un dispositivo que son cabinas de telesalud, cabinas de telemedicina, o tótems, como se conocen, como imagínenlo como la cabina en la cual yo hago un check-in en el aeropuerto. Yo puedo, a través de esta cabina, generar información vinculada a la optimización de aplicación de distintos tipos de encuestas, evaluaciones, inclusive hasta control médico de signos vitales y teleconsulta. ¿Cómo hacemos esto entonces? Inicialmente, y lo más importante, es comprender la dolencia, es comprender cuál es la necesidad que tiene la industria, hacia dónde apunta la necesidad de innovación y de desarrollo tecnológico, qué es lo que se busca mejorar, dónde se busca impactar, y posterior a eso, ¿cierto?, comprender la data que está disponible en torno y que gira en torno a esta problemática. En torno a esa data, y obteniendo esa data y determinando cuáles de estos parámetros, ¿cierto?, son los importantes, se prepara un algoritmo matemático. Se prepara un modelo matemático que fue determinado por selección de variables que tenían mayor peso asociado al riesgo y a la molestia y la necesidad que quiere solucionar la industria. En torno a esto se entrena el modelo, ¿ya? Se entrena el modelo alimentándolo con distintas fuentes de información para evidenciar si el modelo tiene la aplicación de generar efectividad en la predicción del riesgo. Se despliega este modelo en situaciones controladas, situaciones en las cuales nosotros podamos modificar las variables que están interactuando y de cierta forma medir el impacto, y posteriormente se valida el modelo. Este modelo, siendo validado, se aplica en situaciones de contexto real para, posterior a esto, ¿cierto?, generar ajustes, mejoras y volver a repetir el ciclo en torno a nuevas necesidades que puedan aparecer. Nuevas necesidades que pueden aparecer, refiriéndome específicamente a como la inteligencia artificial y la capacidad de generar modelamiento matemático a través de distintas fuentes de información integradas es gigante. En algún momento a nosotros se nos puede ocurrir y puede saltar la duda de que qué otra variable puede ser de gran impacto, que quizás no se ha estudiado, pero sí afecta directamente que los trabajadores sufran de fatiga y somnolencia durante una operación, como por ejemplo variables climáticas. Si yo quisiera integrar variables climáticas, y esas variables climáticas, yo integro variables climáticas desde el 2020 al 2023 y hago un match, realizo un match entre las variables de los trabajadores que se encontraban en turno y entre otra planilla de datos que me identificó qué trabajadores en esos antecedentes históricos en algún momento levantaron una somnolencia, y lo llevo a que cuáles eran las características del día, yo puedo determinar si las características del día y del clima tienen un peso o no, porque si se repite ese patrón al mes siguiente, cuando ocurrió en otro trabajador, en esa base de datos, y siempre la característica era que los días tenían cierto nivel de temperatura, que había una humedad relativa en el ambiente por debajo de cierto nivel, yo puedo determinar que esa variable sí es significativa, y por lo tanto puedo generar ajustes y mejoras en torno al modelo, incluyendo ahora esta variable. Todo este proceso que parece bastante engorroso es lo que nosotros escuchamos y lo que con frecuencia se conoce como machine learning, como comprensión de la data, uso de un data lake, de una reserva gigante de datos que puede estar alimentada por distintas fuentes de información, y la inteligencia artificial
es el proceso en el cual el Machine Learning, posterior a la creación de un modelado matemático, de un algoritmo en la cual tiene que haber sí o sí intervención humana para la determinación de peso de las variables y de cuáles variables van a interactuar. Luego la inteligencia artificial lo que hace es en torno al modelo inicial que yo le entregué, que ya es Machine Learning, que está trabajando y está generando resultados, pero con las variables que yo integré, buscar variables que yo no he determinado con gran peso, pero que quizás, como están disponibles en la nube, la inteligencia artificial sí puede decir, oye, tú no te diste cuenta de que esta variable también tiene un impacto, porque se repite en que de cada 10, 5 tienen esta característica. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial. El modelo se echa a correr, empieza a aprender y empieza a generar nuevas vinculaciones con fuentes de información, dependiendo de las fuentes de información que nosotros le entreguemos. Pero necesariamente requiere de una construcción inicial, que es el Machine Learning, que es la generación de distintos tipos de algoritmos, de modelos matemáticos iniciales, que vinculen variables de peso, porque si no, la inteligencia artificial no sabe qué cosa tomar y qué cosa es relevante en torno a lo que yo quiero determinar. El proceso que nosotros llevamos va desde la recolección de la data, de diversos orígenes, como yo les comentaba. Nuestro principal fuerte y lo que nos caracteriza a nosotros es que nosotros utilizamos dispositivos biométricos, pero nosotros no utilizamos el dispositivo biométrico para medir el sueño. Ya nosotros, no, nuestro dispositivo no nos entrega, o sea, nos entrega información del sueño, pero no es una variable que nosotros utilizamos en el dispositivo. Ya las variables que nosotros tomamos del dispositivo y a las cuales nosotros le damos un peso está principalmente asociado a la caracterización fisiológica del trabajador, a cómo está la temperatura, a cómo está la oximetría, cómo se comporta la frecuencia cardíaca y cómo se comporta la presión arterial a lo largo de la operación. En torno a estas variables y a estos datos que entrega el dispositivo biométrico, que nos envía esta data con una tasa de refresco programable que puede ser de 2 a 5 minutos, ya la tasa de refresco se va a ajustar dependiendo las características del dispositivo y la jornada en operación que se mantenga el trabajador, dado que a mayor tasa de refresco, mientras yo más solicite información de un dispositivo que funciona de manera autónoma con una batería, mayor consumo de batería tengo, por lo tanto acorto la vía, acorto la duración de esa carga de batería durante la operación. Entonces la tasa de refresco se ajusta directamente a la capacidad y a la jornada horaria del trabajador. En torno a esta data, yo genero un dinamismo en la alimentación de datos, porque hablé de bases de datos y de fuentes de datos que son estáticas, que yo puedo tener ingresadas, pero que no voy a estar modificando constantemente, por decir en tiempo real. Yo no voy a modificar en tiempo real el índice de masa corporal de un trabajador. Lo más probable es que ese índice de masa corporal se actualice y se modifique en torno a la solicitud de nuevos exámenes médicos para continuar en la operación del trabajador. Y eso va a ocurrir dependiendo del tipo de faena, ¿cierto? Cada 2 meses, cada 1 mes o cada 3 meses, pero no cada 2 a 5 minutos. Entonces, hay una variable, hay un elemento que alimenta la inteligencia artificial, que alimenta este data lake, esta base de datos, que es el reloj, que sí está entregando datos constantemente. Por lo tanto, además de poder modelar un riesgo y un perfil de riesgo de un trabajador antes de ingresar a un turno, permite actualizar este perfil y modificarlo en torno a esta fuente de información que se refresca cada 2 a 5 minutos, como les comentaba, ajustando el riesgo y cambiándolo en torno al patrón de comportamiento durante la operación. Patrón de comportamiento que está asociado principalmente a cómo está respondiendo el cuerpo fisiológicamente durante la jornada de trabajo y durante la exigencia y la demanda que se le está solicitando. En torno a esto, y para que esto funcione y para que esto genere una comunicación circular que, además de notificar qué trabajadores están en riesgo y qué trabajadores están cambiando su condición durante la operación, generar una intervención y generar un modelo preventivo, se establecen centrales de telemonitoreo y se establece a través de una plataforma y una dashboard un modelado del patrón de comportamiento de los trabajadores, donde se levantan alertas y estas alertas se gestionan desde la comunicación directa con el operador hasta la comunicación con el área de supervisión para que contacte a este trabajador, verifique su estado y se tomen decisiones en torno a protocolos internos establecidos por el área de salud y seguridad. De todo esto y de toda esta data, por supuesto,
es gran cantidad de datos, es gran cantidad de información, se genera reportabilidad que permite hacer toma de decisiones operativas, toma de decisiones asociadas a la salud ocupacional y toma de decisiones también que están vinculadas, ¿cierto?, hacia el cuidado y mejoramiento de los ambientes de trabajo de los colaboradores. En el contexto actual, el análisis de riesgo busca principalmente aquellas incertidumbres que implícitamente ponen en riesgo a los trabajadores, y lo que hace la inteligencia artificial es gestionar este riesgo disminuyendo esta incertidumbre, generando perfiles dinámicos que optimizan la toma de decisión eficiente y eficaz, ¿ya? El modelado de inteligencia artificial no es algo sencillo, es algo en lo cual hay que trabajar constantemente para poder avanzar en torno al desarrollo tecnológico. Actualmente, nuestra plataforma y el sistema SAFE, que tiene los dispositivos biométricos, que tiene presente estación de telemonitoreo, gestión de riesgo, protocolos de comunicación, se encuentra en un desarrollo tecnológico TRL9. Este desarrollo tecnológico de TRL9 no considera el uso de la IA, porque la IA actualmente está en un desarrollo tecnológico TRL5. ¿Qué quiere decir TRL5? Que está sumamente controlado actualmente el ambiente en el cual opera la inteligencia artificial. Para poder llegar a un TRL9, nosotros estamos avanzando y en torno a ello también estamos siendo apoyados por distintas fuentes de financiamiento en Chile, postulando a distintos tipos de fondos de inversión, ya sean públicos, concursos I+D, en los cuales nosotros pretendemos potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial para avanzar desde un TRL5 de desarrollo tecnológico a un TRL9, donde la inteligencia artificial ya esté completamente validada y funcionando sin mayor control en un ambiente de trabajo y faena real. Dentro de las fortalezas y aquellos elementos importantes a la hora de trabajar con datos, porque la verdad que trabajar con datos no es sencillo. Para trabajar con datos se requiere cumplir con bastantes normativas, sobre todo aquellos datos que están vinculados a salud, que son datos extremadamente sensibles, porque no se puede tomar cualquier tipo de decisión asociado a estos datos. Entonces, en torno a esto, y como nuestro sistema y nuestra empresa, CareU, tiene una vertical que está enfocada principalmente hacia la salud poblacional en el ámbito público y privado, nosotros cumplimos con distintos tipos de certificaciones que tienen que ver con la encriptación y la protección de estos datos. Por lo tanto, estas certificaciones se extrapolan al ambiente de la salud ocupacional, entregando esta seguridad a los colaboradores, entregando esta seguridad a la industria minera, de que los datos pasan por un proceso estricto de encriptación, de credenciales por doble factor, de multi-encriptación, que permiten proteger los datos individuales de cada uno de los colaboradores, porque siempre es algo en lo cual el propio colaborador, el propio trabajador, siempre tiene la duda de utilizar algo que va a indicar cómo funciona su corazón, cómo funciona su presión arterial, y de que se tome una decisión en torno a haber detectado que realmente su hipertensión no está controlada, que realmente sufre de una patología coronaria, o que sufre de alguna otra condición fisiológica a la cual él no le ha dado tanta importancia y que no se ha evidenciado en los exámenes preocupacionales solicitados para ingresar a minería. Entonces, en torno a eso, la información se protege y se permite acceso a esta a aquellos sujetos que tienen las facultades para poder acceder. Información clínica, por supuesto, a aquel personal médico de salud ocupacional, medicina especialista, que tiene acceso y que tiene una capacidad de tomar decisiones que no está vinculada, ¿cierto?, hacia sacar el trabajador de la operación, sino que principalmente en mejorar su condición y en ayudarlo a tener una mejor condición de vida y llevar su salud de buena forma durante la faena minera. Eso es lo que yo les quería mostrar y presentar, que es parte de nuestra iniciativa de desarrollo y aplicación de inteligencia artificial en la industria minera a través de esta integración de diversas fuentes de información. Muchas gracias. Muchas gracias también al profesor Daniel Rivas. Muy clara, muy didáctica esta presentación. Miren ustedes la importancia de los modelos regresionales, la importancia de la construcción de los modelos predictivos para las tomas de decisiones de manera integral. No sé si hay alguna pregunta.
no tenemos en este momento preguntas de nuestros participantes. Sin duda nos van a alcanzar en el momento que ellos también puedan ver estos videos algún interrogante y lo vamos a canalizar también este tipo de consultas que nos hagan con ustedes. Muchísimas gracias, profesor Daniel Rivas. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un saludo.